actuación que creo, si no me equivoco, que después de mucho tiempo hay una colaboración aquí súper importante, ¿eh? Entre la Casa de Aragón y el Centro Aragonés. Un aplauso por esta colaboración. Vais abajo, ¿verdad? Muy bien, pues ya me aparto. Nos van a hacer dos piezas, el bolero de Zaragoza y después la Jota de Aguas. Así que si queréis ir saliendo, yo os estoy viendo que digo, madre mía, qué calor tienen que estar pasando estas muchachas, sobre todo ellas. Me han dicho que venga, pero ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Cuidado con esta línea, ¿eh? Ah, vale. Una cosa, me comunican, concejala Mary, estás por aquí, que necesitan que abran esa puerta. Ah, ya están viniendo. Esto, mira, en directo, ¿eh? Te lo hago. ¡Venga, un aplauso! A veces me acuerdo mucho con la parte derecha la cabeza cosida. Cuando ellas bailan nos ponemos a chillar con ellas. Oye, un aplauso que están aguantando ahí en el calor, por favor. Que se nos van a asar las muchachas. ¿Sabéis qué pasa? Que en el directo pasan estas cosas y qué malo que os presenté yo que vamos a hacer una cosa. ¿Necesito más tiempo? Ah, pues ya me voy, venga.
nuestro Aragón. Por eso le llama patrona de toda la hispanidad, que todo el mundo allí viene a posarse ante su altar. Si la escuchan Aragón, que no tenía la boda. Si la escuchan Aragón, si la llenan de España, ay, a llorar de emoción. Y hay una devoción del que no aprende a la joda. Una cosa, es que digo, ¿qué improvisamos? Yo no había visto que hubiese con castañuelas. ¿Nos improvisas una cosa y te pongo el micro de las castañuelas? A ver esto cómo suena. Claro, pero voy a decir buenos días. ¡Buenos días! Voy a deleitaros con un toque de castañuelas. Venga, ven. A ver, arráncate, yo te pongo el micro. Ay, compañeros. Oye, Atraco. Muy bien. ¡Ole! Oye, qué maravilla, ¿eh? improvisadísimo. Es que soy así de improvisar. Bueno, si no me equivoco era la Jota, ¿no? De aguas. Aguas, ¿qué nos puedes contar de la Jota? Pues que esta jota nos gusta muchísimo porque nos la enseñó unos compañeros que vinieron de Zaragoza. Y le tenemos muchísimo cariño porque cada vez que la bailamos nos acordamos de ellos. Son unos grandes bailadores. Oye, pues un aplauso también para los de Zaragoza, aunque no nos oigan, ¿eh? ¿La vais a hacer arriba o abajo? Abajo. Pues nada, ahí os dejo con la Jota. ¡Vaya con ella!
este grupo que ha tocado en directo, en directo. Una cosa, espera, no falles. Gracias, te estoy llamando, ven, gracias. No haber organizado esto. Una cosa, vamos a probar una cosa. Así tenemos tiempo porque están habiendo algunos problemas técnicos. He visto que, bueno, este baile es muy de... Estamos así, o sea, los pasos del día en una hora los tenéis hechos. Vale. Ya te he dicho, ya está, objetivo. Vale, entonces, vamos a intentar, Gracia, tú y yo, que vamos a hacer aquí... Va a dar pena esto. ¿Nos enseñáis algo facilito en pareja? Que podamos hacer Gracia y yo. Venga, pues tú, el micro es tuyo, ¿eh? Hola otra vez. Ay, lo que me gusta un micro. Atención. Ay, mi Pepe. Venga, vamos allá. Muy fácil. Primero pisamos con el pie del público y damos la vueltecita, ¿vale? La 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 la. ¿Marco? La 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 la. Marco. 1, 2, 3, Marco. 1, 2, 3, Marco. 1, 2, 3, Marco. 1, 2, 3, Marco. ¡Qué maravilla! Marco. 2, 3. Pies juntos. ¡Pum! Y doy la vuelta. Pam, para, pam. Segundo pasito. Un aplauso si queréis. Es que yo me vengo arriba y os enseño dos.
Gracias, gracias. Es que nunca he bailado jotas. Y digo, bueno, pues algún día hay que empezar. Gracias, gracias. Eso, que faltan chicos, también se está comentando. Los jueves.